¿Cómo están? Bienvenidos a Terapia de Noticias, noche de martes. Arrancó la mañana con mucha información. Rompió la mañana informativa, literalmente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Primero con una solicitada y luego a la tarde con una conferencia de prensa donde anuncia que la intención del gobierno de la provincia de Buenos Aires de postergar un pago de un bono de la deuda externa, de la deuda que tiene tomada la provincia de Buenos Aires. Culpó mucho al gobierno de María Eugenia Vidal. Decía esto que vamos a escuchar ahora en la conferencia de prensa y después vamos a hacer una aclaración. Estamos diciendo que lo que ocurrió en la provincia es simplemente un capítulo más de la forma en la que se endeudó el país durante la gestión del presidente Macri. Tenemos voluntad, la hemos tenido siempre, lo hemos dicho siempre también, que existe voluntad de honrar esos compromisos, pero en este momento no hay capacidad de hacerlo. No hay capacidad. Eso es lo que determina la insostenibilidad de la deuda. Estamos buscando ahora una resolución ordenada a la cuestión de deuda, en total consonancia con las políticas y los principios que planteó el gobierno nacional. Ahora, el peor de los problemas que tenemos hoy es que la deuda que dejaron, como está la cosa, es insostenible. Y eso es un hecho. Sí, por supuesto, queremos evitar el no pago. Y hemos expresado la vocación de pagar, la imposibilidad de hacerlo con las condiciones actuales. Por eso estamos yendo. Bueno, más allá de las buenas intenciones que tiene el gobernador para pagar la deuda, llamó la atención que no haya pedido asistencia al gobierno nacional porque son casi 280 millones de dólares. No es mucho dinero, por supuesto, pero no es algo que la nación no pudo haber aportado para que no poner a la provincia de Buenos Aires, digamos, al borde del default. No sabemos si esto forma parte de una estrategia, después lo vamos a debatir en la mesa acá, si forma parte de una estrategia entre nación y provincia, pero llamó la atención. Y la aclaración que queríamos hacer, que este bono, que esta cuota, que este bono que vence ahora a fin de enero, que tiene que pagar la provincia de Buenos Aires, no es un bono que emitió el gobierno de María Eugenia Vidal, sino es un bono que emitió el exgobernador Daniel Scioli en el 2011, que ya tuvo un vencimiento en el año 2019 y que la administración anterior, la de Cambiemos, de María Eugenia Vidal, había pagado. Y esta le correspondía en esta parte del año a Kicillof y bueno, tomó esta determinación de postergar el pago. Atención que esto pone, no en peligro, pero pone bastante difícil la situación para la renegociación de la deuda a nivel nacional y pone a todos los gobernadores que también tienen bonos emitidos de deuda observando, los gobernadores del interior del país, observando qué va a hacer Axel Kicillof o cómo le va con esa renegociación con los bonistas. Necesita reunir el 75% de voluntades de parte de los acreedores para ver si ellos hacen lo mismo. De esto vamos a hablar un poquito a lo largo del programa. Otro que a la mañana también dio una entrevista radial y la verdad que llamó mucho la atención fue Juan Grabois, porque nuevamente vuelve a marcar diferencias con el gobierno de Alberto Fernández. Ya lo había hecho la semana pasada, dijo que en algunos aspectos, sobre todo en lo que tenía que ver con políticas sociales, el gobierno de Alberto Fernández estaba bastante lenteja, como diciendo están bastante lentos. Y hoy se refirió a la tarjeta alimentaria y decía esto que vamos a escuchar. Entonces ahí hay un problema operativo, imprimir 1.400.000 tarjetas y distribuirlas no es moco de pavo y el sentido de la urgencia debería haber primado para tomar una decisión que se pudiera implementar en 48 horas como era hacerlo a través del ANSES. Después, no estoy de acuerdo que se distribuya una tarjeta con presencia de intendentes, funcionarios, con la gente haciendo filas, no me gusta, digamos, me parece un retroceso político. No me gusta que se insista tanto en que la gente no va a poder sacar la plata y no va a poder comprar alcohol y que van a hacer un curso de nutrición y que van a hacer un curso de cuidado de chicos. Que es muy paternalista. Y tomar de boludos a los pobres no me cabe a mí. Bueno, bastante duro Juan Grabois. Atención que lo que dice Juan Grabois lo dicen algunos dirigentes de la oposición. Si había cierta cantidad de dinero para invertir en lo que tiene que ver con la ayuda social, ¿por qué no lo pusieron en la asignación universal por hijo? Grabois dijo en esta misma entrevista que era mejor reforzar la UH en lugar de crear esta tarjeta alimentaria porque con la participación de los intendentes, haciendo cola y toda la burocracia que se pone en el medio, se puede prestar al clientelismo. Es la segunda o tercera crítica que hace Juan Grabois al gobierno de Alberto Fernández. Recordemos que era uno de los puntales que ayudó en la campaña para que el Frente de Todos se impusiera en las elecciones del 27 de octubre. Bien, tema central del día de hoy. Acá nomás en Rosario, a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires,
En 14 días, 17 asesinatos, 17 muertos por hechos de violencia. ¿Qué está pasando en Rosario? ¿Cuánto tiene que ver el narcotráfico? ¿Cuánto tiene que ver la convivencia con la policía provincial corrupta? Bueno, todo eso lo vamos a analizar en el primer bloque porque es el tema central de Terapia de Noticias. Rosario, 14 muertos, 17 muertos en 14 días con el sello narco. Este es el tema de Terapia de Noticias de este día martes. Mire quién está con nosotros, está Fran Jueves, nuestro hombre de la economía, que nos va a ayudar a hablar de economía, bueno, de esto que sucedió con Axel Kicillof, que lo estábamos presentando recién. Nos visita Enrique Andrés Font, profesor titular de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario. Enrique, gracias por estar con nosotros, un especialista en este tema central del programa de hoy. Está Pablo Sirven. Hola, Dani. Después vamos a hablar con Pablito. Ya no más, está Pablo Sirven, está Beto Valdés con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Laurita Serra, la dama del Congreso. ¿Cómo va eso? Y hoy, invitado especial, porque la agenda así lo indica, Gustavo Carabajal, especialista en temas de seguridad del diario La Nación. Gustavo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, antes de meternos en el informe y en el tema central, hacemos una paradita y me voy con el amigo Pablo Sirven. Pablo, ayer tenías Franco. Tenía Franco. No tenías que venir al diario, no tenías que venir a la Terapia de Noticias, tenías solamente que descansar. Y te peleaste con el presidente Alberto Fernández. ¿Qué pasó? Estaba, como vos bien decís, de Franco, así que en un momento agarré para ver qué pasa y vi que tenía un tuit del presidente. No, me parece que a partir de una polémica nimia, como es que el presidente fue a Mar del Plata, ¿viste? Estuvo con los productores de teatro, parece que arrancó muy bien la temporada, ya lo dijo Carlos Rottenberg, el viernes dijimos 17% más de espectadores, entonces el presidente y Axel Kicillof estuvieron en Mar del Plata. A ver si podemos ver el tuit de Pablo Sirven y la respuesta de Alberto Fernández mientras Pablo nos cuenta el hecho. Bueno, ahí ves, entonces yo puse, no se me ocurriría decir que Alberto está de vacaciones. Lo que es llamativo es que no le marquen los que antes se rajaban las vestiduras cada vez que Macri se iba. No se me ocurriría decir que Alberto Fernández está de vacaciones porque se queda en Mar del Plata hasta el lunes. Lo que es llamativo es que no le marquen los que antes se negaban, se rasgaban las vestiduras, perdón, cuando Macri iba un fin de a Chapadmalal. Claro, el presidente después estuvo poco tiempo, pues estuvo unas horas, ahí contesta, ¿no? Ahí contesta, me acerco porque los años pasan y la vista se achica. Pablo Sirven, sin ánimo de abrir una polémica, fui y volví en el día Chapadmalal. No busco discutir cómo se califica ese viaje en el que tuve reuniones también de trabajo. Solo busco proponerte que colabores en poner fin a los debates que dividen. Solo eso, muchas gracias. Claro, en realidad, te digo, en mi tuit, después le contesto yo, no lo aludí a él, sino a las chicanas que hay en Twitter, ¿viste? Sí, claro. Marcar esto, que antes era todo terrible, todo tierra arrasada, ahí está, ¿ves? Ahí está la respuesta de Pablo Sirven. Señor presidente, mi tuit no buscaba cuestionarlo a usted ni a dividir a nadie, solo señalaba nimias paradojas que se dan en Twitter, no califica como debate. En cambio, la idea de Daye Brieva sobre la CONADEP del periodismo sí me pareció gravísima, pensamos distinto, gracias por su atención. Porque esto, muchos dijeron, pateaste la pelota afuera, sacaste el tema de Daye Brieva, que ya fue. Hay un video que si querés lo vemos y lo comentamos porque tiene bastante que ver con esto, ¿no? Algunas opiniones molestan y otras no tanto, a pesar de que otras sean mucho más graves. ¿Lo tenemos el video, Federico? A ver. Daye Brieva, ¿no? Es un hombre que hace algunos años se ha comprometido a full con este proyecto. Bueno, dice el otro día una frase que no es la frase que yo comparto, ¿no? Sobre la CONADEP de los periodistas, esa cosa. Pero ¿por qué no puede pensar eso, Daye? Eso es lo que no entiendo. Yo los escuché el otro día contigo y con vos y con María en el reportaje que le hicieron. ¿Por qué no puede pensar así? Ahora piensa él así, eso no quiere decir que yo pienso así. ¿Y qué tengo que hacer a Daye? Decirle, callate la boca, no salga más en la radio, no diga más nada. Es lo que él cree. Es una expresión de todo lo que nosotros contenemos. Bueno, no fue una expresión más porque, digamos, podría haber pasado de largo y lo decía un cómico de variedades, no tiene ninguna importancia. Lo que pasa es que la CONADEP del periodismo tuvo una larga historia después que terminó incluso en unos tribunales, los tribunales de Ramos Padilla en Dolores, y muchos gente del gobierno que tomó, como decir, se podría hacer que es un disparate, ¿no? Una CONADEP, digo, además de banalizar lo que fue la verdadera CONADEP de Alfonsín por los desaparecidos, ¿no? Pero digo, un poco el doble discurso del presidente, es decir, una cosa nimia que yo ni lo atacaba a él, que tenía que ver con la llegada de los presidentes, tanto Macri o Alberto Fernández a Mar del Plata,
y que te marca un poco, te marca la cancha, cosa que nosotros ya tenemos un cuero grueso y además fue muy Sí, respetuoso. porque al arrobarte el presidente de Twitter te pone toda la militancia cayeron kirchnerista torrentes, que inmediatamente torrentes de tuit que no, impublicables, ¿no? Pero digo, a mí lo que me parece es el doble discurso, ¿no? Que sí, es importante lo mío de Mar del Plata y lo de Daddy Brieva no. Y yo tengo una teoría, ¿qué es lo que molesta? Lo que molesta es que yo no voté como Daddy Brieva, ¿no? Él lo dice en un momento, ¿viste? Daddy Brieva, que es un hombre que está en nuestro espacio, ¿viste? Entonces digo, bueno, las opiniones tienen la importancia según quien las diga y de qué lado de la vereda pueda estar. Bueno, no fue una pelea, una polémica de verano. Fue cordial. Una sí. polémica cordial. Bueno, muy bien. 14 días, 17 muertos en Rosario, todo con el sello narco. El informe y nos metemos de lleno en el tema del día de hoy en Terapia de Noticias. 14 son los días que transcurrieron de este 2020 y en Rosario, en tan solo esos 14 días, ya hubo 17 muertos. Sin duda que es un momento difícil, es un momento duro. La mayoría de esos crímenes ocurrieron en la zona sur de Rosario, donde operan las bandas narco más importantes y con sospechosos que mataron a sangre fría desde vehículos. Es decir, una típica modalidad de la narcocriminalidad. Habrá habido un sentimiento de descontrol, de que bueno, ahora tenemos las manos más libres. Quizás los hechos que mayor impacto generaron fueron el asesinato de Enrique Encino mientras fumaba en el casino de Rosario y el de Ángel Abaca, hijo de un suboficial de la policía que está condenado por haber formado parte de la banda de los monos. Los monos, de los 38 procesados, más de la mitad son policías. Lo que se puede hablar también de una banda narcopolicial. Hay que cortar los vínculos con el delito. El nombre clave es justamente Los Monos. Para entender la ola de violencia que azota a Rosario hace muchísimos años, hay que poner el foco en el narcotráfico y puntualmente en la banda de Los Monos, condenada a prisión en 2018. Condenando a Machuca Ramón Ezequiel a la pena de 37 años de prisión. O alguien quiere ocupar el espacio vacío que dejaron Los Monos, o los canteros siguen operando con mucha influencia desde la cárcel. En este contexto, el gobernador hoy se reunió con los intendentes de la provincia. La ciudadanía está lejos de ya importarle si este tema es del juez, es del Poder Ejecutivo, es del Poder Legislativo, es del MPA. Lo que quiere es una respuesta. ¿Qué respuesta se le puede dar a una sociedad que sufre el poder del narcotráfico con la connivencia estatal desde hace muchos años? Estadísticas oficiales indican que Argentina, luego de Chile, tiene el nivel el indicador más bajo de homicidios de Latinoamérica. Por eso llama la atención que en Rosario esté sucediendo esto en esta parte del año. Reiteramos, 17 asesinatos solo en 2 semanas. Carabas, ¿qué está pasando en Rosario? Lo que pasa siempre, que no le encuentran una solución a un problema tan serio y grave como el narcotráfico. Yo voy a Rosario desde 2003, cuando le variaron la casa a la jueza federal Laura Inés Cosidoy. No cambió nada, al contrario. No mejoró nada, todo empeoró, lamentablemente, porque también desde el Estado Nacional, cabe aclarar, se quisieron involucrar en la política de Santa Fe, en la política de Rosario, pensando que ellos llevaban la solución. Y la verdad, los únicos que saben lo que pasa en Rosario son los rosarinos. Hasta Santa Fe Capital tiene una idiosincrasia completamente distinta en cuanto a lo que es la violencia, a lo que es muy diferente a lo que es Rosario. Rosario tiene una geopolítica que no existe en ninguna otra parte del país. Tiene 2 rutas que son 2 narcoductos, por donde baja la cocaína, la 9 y la 34. La 34 desde Aguas Blancas, Bermejo, la 9 desde lo que es Salvador Massa y la parte boliviana. Tiene un puerto, Puerto San Martín, o el puerto de San Lorenzo, donde los narcotraficantes tienen la posibilidad de mandar importantes cargamentos de droga al exterior. Y después tenés alrededor de Rosario, alrededor de lo que es el centro de Rosario, barrios donde los narcotraficantes se han hecho fuertes y han instalado búnkers, donde ha crecido la cultura de el soldadito, la chica que es soldadito del búnker. Lamentablemente es eso. Y no le encuentran la solución también porque la policía es parte del problema. Claro. Yo voy a Rosario, te dije, 2003-2004, después fui
El 2 de enero de 2012, cuando en una canchita de fútbol, a la 1 de la mañana del 1 de enero de 2012, mataron a 3 chicos en Villa Moreno. Ahí tuve la oportunidad de recorrer un viernes a la madrugada lo que son estos barrios de Rosario, La Carne Tablada, Villa Moreno, El Tanque. ¿Y sabes qué? Lo único que había eran búnkers. Era gente que iba a lugares específicos a comprar droga. La única presencia policial esa madrugada fue una camioneta del comando de patrulla yendo a cobrar la coima a un búnker. Estuve en una comisaría, fui con una persona que iba en un auto rojo y me dice, presentate con el policía. A este policía le decimos 20 lucas. ¿Por qué 20 lucas? Porque para empezar a hablar te pide 20.000 pesos. Y estuvo a punto de venderme un Peugeot 308 chocado, que era de un muchacho que tenía un búnker narco y que había sido chocado y baleado en una persecución policial. Y otra cosa más. Un importante operador de los monos en aquel momento me dijo, esto no es como piensan ustedes los porteños. Acá no es que la policía va y cobra cuando agarran un narco con un bolso de droga en la calle, en un control. No, acá se paga una protección global arriba, en lo más alto de la policía, y esto baja. En Rosario los narcos pueden andar a 400 kilómetros por hora a contramano que la policía no los para. Y un ejemplo de esto te lo doy. Rosario tuvo un jefe de policía Barra Brava de Central, Milicic, y después tuvo otro jefe de policía que fue condenado, Toñoli, por su presunta connivencia con los narcos. Eso es Rosario. Enrique Fones, profesor titular de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué está pasando en Rosario? Digamos, como dice Caraba, no es nuevo esto, pero se ha intensificado mucho porque el año pasado, con los juicios de por medio, había bajado un poco en este nivel de violencia. Bueno, a ver, coincido en buena parte de lo que decía el colega, pero digo, yo trabajo desde la Universidad en Rosario desde los años 90. Buena parte de nuestro trabajo es trabajo etnográfico, justamente en barrios de la zona sur donde se concentra la violencia. Sí, esto hay que aclararlo. Sí. No es que esto sucede en toda la provincia de Santa Fe, sino en un radio de pocos kilómetros cuadrados. Ni en todo Rosario, en la zona sur de Rosario y aledaños. Ni siquiera, es un porcentaje importante. Hay años que el 20 y tanto % de los homicidios se concentra en 2 seccionales, la 11 y la 16. En la zona sur. Ahora, yo quisiera marcar algunas cosas porque, digo, sin lugar a dudas hay un fenómeno narco extendido con una clarísima participación policial. Hace 10 años te lo discutía, ¿no? Y con la cantidad de causas que se han llevado puesto a jefes policiales, a jefes de nuevas áreas de la policía como la PDI, ya la verdad que eso es indiscutible. Y es un tema que no ha sido atendido. O sea, los gobiernos han preferido pactar. ¿Y pactar qué quiere decir? Pactar con algún sector de esa policía que le garantice cierta gobernabilidad. E incluso hacer, digo... ¿Pero indirectamente no se pacta con el narco así? Bueno, sí, por supuesto. Si es una policía involucrada con el delito, pactar con esa policía y no gobernarla es eso. E incluso ha habido algunas políticas, gestión, por ejemplo, del gobernador Bonfatti en adelante, contraproducentes porque eligieron a una sola de las organizaciones, los monos una sola de las organizaciones, y le diría la más precaria y la más violenta, más allá que se haya consolidado, pero si uno estudia el origen, son migrantes de Corrientes que arrancaron robando caballos para cirujeos, se hicieron fuertes como pistoleros, tuvieron una guerra muy sangrienta con otra organización llamada Los Garompas en los años 90 y se fueron tomando buena parte del negocio, no solo de la droga. Hay una investigación ahora sobre protección al sindicato de taxistas de Rosario, donde están también vinculados, pero no es la única organización. Y en el 2013, cuando la tasa de homicidios de Rosario se dispara, ese 2012-2013 el salto, esa tasa no se explica toda por narcocriminalidad. Hay algunos casos que son claramente narcocriminalidad, la edad de los víctimas y victimarios, los lugares donde sucede y la modalidad, marcan un sello narco muy claro, pero también hay una tasa que en Santa Fe, ciudad, capital, ya llevaba muchos años antes, que es una tasa muy vinculada a violencia identitaria expresiva entre jóvenes. Claro que las cosas se cruzan, porque ese clima de violencia no controlada obviamente también alimenta los temas narcos. Y si uno ve los 16, 17 homicidios, ocurridos ahora, bueno, claramente narcos yo no me animo a decir que son todos. Hay 3 clarísimos, algunos con connotación de mensaje político, que tampoco es nuevo este tiroteo. El último, el de hoy, perdóname, ocurrió mientras estaba realizando esta reunión que veíamos
entre Perotti, Saín y todos los colaboradores del área de seguridad. En esa reunión que nombraba Caraba recién entre el gobernador Perotti, el intendente Pablo Hapkin de Rosario y el ministro de Seguridad Saín, entre otros que participaron, estaban hablando sobre la llegada de 2.000 gendarmes, fuerzas federales, que van a colaborar con la seguridad a Rosario y aledaños. ¿Es la solución esa? Tampoco es nueva. A ver, ya estuvieron antes. Ya estuvieron, también lo estudiamos en algunos de estos barrios, la intervención que tuvo Bernie, la gestión de Bernie, porque no fue la única, digo, pero ahí lo estudiamos lo seguimos en un barrio en el que ya estábamos haciendo trabajo etnográfico. Lo que produce la llegada de Gendarmería es una baja de los enfrentamientos y las balaceras, que produce una tranquilidad importante en el barrio. Un reacomodamiento muy rápido y veloz de la venta de drogas, o sea, los búnkers se cierran y aparece otra vez el dealer móvil, el que vende en la esquina, pero el negocio sigue intacto. Uno no ve adictos zombies recorriendo la ciudad, o sea que se sigue vendiendo, digamos, se sigue comprando y se sigue consumiendo. Y luego esa efectividad inicial va decayendo con el transcurso del tiempo. ¿Qué creo que en esta coyuntura podría ser sí una alternativa de intervención de fuerzas federales? Bueno, yo creo que el haberlo elegido, que el gobernador Perotti lo elija a Marcelo Saín como ministro, es un mensaje de que van a intentar, esperemos que así sea, cortar este vínculo, lo dijo explícitamente el gobernador, con la policía y diversas formas de criminalidad. Bueno, de hecho, ahí en esto que vos te estás planteando, el dato político es interesante desde el punto de vista de que, recordemos, Marcelo Saín, más allá de su ideología, de ciertos prejuicios ideológicos, tuvo mucho protagonismo en la provincia de Buenos Aires, en la gestión de Felipe Solá, siendo el número 2 de Juan Pablo Cafiero y instalando la supuesta connivencia entre el narcotráfico y los varones del conurbano. Es decir, de alguna manera, la recomendación que le hace Alberto Fernández al gobernador Perotti para que lo nombre a Saín va en esa dirección. De hecho, la información que circulaba en las últimas horas indicaba que el diagnóstico que está haciendo Saín y que comparte con el gobernador de la provincia de Santa Fe habla de una especie de zona liberada, ellos interpretan, por sectores policiales que resisten no solo la llegada de Saín, sino también la del nuevo jefe de la policía. Ellos hablan de dos Santa Fe. comisarios, uno Corbellini, que era el jefe de investigación. Digo que hay una resistencia a la llegada de Víctor Sarnaglia, que, bueno, de hecho Perotti lo fue a buscar a la casa, que está trabajando, o por lo menos coincide en la mirada con Saín. Ahora, digo, más allá de la interpretación que pueda ser cierta o no, de que la policía está liberando la zona como para complicar, lo cierto es que han llegado a la conclusión de que lo único que le queda al gobernador, que gran parte del eje electoral de su triunfo fue paz y orden y tranquilidad, son las fuerzas federales. Otra no le queda. Fuerzas federales, si vienen de la mano de hacer una reforma policial, o sea, si es tu alianza estratégica que te da gobernabilidad en el corto plazo, mientras se encara una reforma que va a ser larga y que va a requerir, como la de las dos de Arlanián, como la que se intentaron en Mendoza, requiere de mucho apoyo político, porque digo, el poder a confrontar no es la policía. O sea, uno sigue la droga, se encuentra con la policía y los consumidores. Si uno sigue el dinero, se encuentra con otros personajes. Y eso tiene mucho más poder. ¿Y con la política? Con todo. Con la política? Claro, ahí digo, ahí está. Porque hay sectores del oficialismo provincial actual que dicen que el socialismo se financió de los monos. Bueno, pero ese es el mensaje que daba. ¿Quién fue que dijo que era un narcosocialismo? No, bueno, esa fue una chicana de... Bueno, pero vamos... No, yo lo que quiero plantear es esto. Cuervo Larroque en la Cámara de Diputados. Pero yo lo que quiero plantear es esto. Más allá de esa chicana de Larroque. Claro, eso fue una chicana. Yo les digo la verdad, antes que estuviera Germán de los Santos, que es el corresponsal del diario allá, un excelente periodista, aparte que la pasa mal, lo amenazaron, se tuvo que ir. Yo tengo 10 viajes a Rosario. Y hay que estar allá, como está él, ellos están en el terreno. Hay que estar allá para entender por dónde pasa el fenómeno. Y ese es el gran problema que tuvieron todas las administraciones del gobierno nacional que fueron allá. No entender cómo es el fenómeno del narcotráfico en Rosario, cómo surge, quiénes son las bandas. Porque acá hablamos de los monos, pero tenés los Funes, los Alvarado, los Bassi, estaba Castedo, que era un narcotraficante importante. No van al puerto, a ver...
El primer procedimiento que yo vi en el Puerto San Martín y en Puerto San Lorenzo fue cuando fueron a buscar a un sindicalista. Pero ahí también tenés una parte importante. Ahora, Caramba, si vos no confías en la acá tenés policía, sicarios. pero A ver, si vos no confías en la policía, ¿no? ahí. Tenés una policía que es parte del problema. ¿No suena ilógico llevar una fuerza como Gendarmería, que supuestamente está preparada para la lucha contra el narco, para que se haga cargo por encima de la Policía Provincial? Lo digo como una hipótesis, por eso pregunto que vos decías que no sirve. No sé por qué. Y además tiene déficit de justicia federal. Hace años que están pidiendo cubrir tribunales también. Y el tema de la gendarmería, además, una jueza que entra y sale, porque Pablo, digo, también hace un poco, y esto no hay distinción entre los gobiernos, tanto el gobierno de Cristina Kirchner como el de Mauricio Macri, no sé ahora Alberto, porque empezó hace poco y no quiero que me ponga otro tuit, pero digamos, esto de mandar un ratito a las fuerzas federales no sirve, y después la retirás y vuelve a hacer lo mismo. Aparte tenés un jefe de la delegación de Santa Fe procesado por su vínculo con los narcos, es el personaje este nefasto que se apareció armando un tiroteo falso en una estación de servicio. Entonces, acá hace falta una reforma de fondo que, ¿sabés lo que él citó a Arlañán? ¿Sabés lo que decía Arlañán con respecto a la bonaerense? En su momento, en todo el año 98, después de lo de Cabezas, vos lo sabés bien. Después del 98, Arlañán dijo, hay que echar de subcomisario para arriba. Y acá tenés que cambiar toda una forma de pensar de la policía. Acá lo fueron a buscar a Cernaglia, a la casa, porque es el único referente, es el que viene diciendo desde el 95 que los monos eran violentos y no iban a cambiar. Y acá, insisto con esto, yo soy pesimista porque, más que pesimista, soy realista. Me tocó estar allá y veo que todos los, cada 2 por 3, Rosario, es tapa del diario, de los diarios nacionales, no cambia. Pero todos los caminos te llevan a la política. Para que Fran juegue, que acá hacer una pregunta a Enrique y quizás encontrar un paralelismo con algo que pasa en otras provincias, con otras cuestiones. Pero, por ejemplo, cuando Milagro Sala estaba instalada fuertemente en Jujuy, se hablaba de un Estado paralelo, que incluso era más fuerte que el Estado provincial. ¿Vos dirías que en Rosario pasa, el narco es más fuerte que el Estado, digamos, de la ciudad? Digamos, ¿sobrepasa las capacidades estratégicas operativas o no? No, creo, a ver, yo separaría, incluso separaría para ver cómo se piensa esto para adelante, yo separaría lo que va a ser una política contra el narcotráfico, que tiene una política que tiene componentes locales y nacionales sin duda, y tendría que pensar en una política de reforma de la policía. Claro que los dos temas van muy cruzados, sin duda, pero digo, son dos políticas distintas. Digo, la policía de Santa Fe hay que reformarla porque no es solo el problema de la narcocriminalidad, es una de las más violentas del país. Están siendo juzgados policía por la desaparición forzada de Franco Casco, que se lo llevan, lo detienen, lo matan y lo tiran al río. Pero mirá lo paradójico, Enrique. Estamos hablando de una policía muy compleja. Enrique, mirá esta paradoja. El gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, anula los protocolos de seguridad que le daban más instrumentos a la fuerza de seguridad que había puesto en marcha Patricia Bullrich. Bueno, decidieron derogar esos protocolos. Y Marcelo Saín, que es más ligado a lo que es el progresismo, a la corriente progresista, más cercana a Frederick, claro, más cercana a Frederick, permite que la policía, ahora, desde ayer, la policía santafesina pueda manejar armas con una bala en la recámara, algo que estaba prohibido por reglamento. O sea, mientras Nación anula los protocolos, Rosario le da más facultades a la policía. Pero tenés una situación completamente distinta. A ver, el que saca resolución, la hemos criticado mucho desde la universidad, hicimos llegar nuestros argumentos muy fundados a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia y demás, la saca el jefe de policía esa resolución. Es de una pobreza la redacción tremenda. Es una ¿La de la bala en la recámara? Sí, porque aparte no habla de situación pero de tiro. Pero no habla. Acuerdo con Saín. No sabemos, probablemente, no lo sé. Vamos a ver qué pasa con esto. Porque digo, y los protocolos de Bullrich, el tema de narcocriminalidad no se resuelve con poder de fuego. La reforma de la policía no se resuelve con poder de fuego. Y si uno mira, la provincia de Santa Fe no tiene una historia de policías muertos en enfrentamientos. Es muy infrecuente que policías mueran en enfrentamiento. Entonces, plantear esta locura a policías mal entrenados, que hacen uso de la fuerza letal de manera salvaje e indiscriminada, con pistolas Versa. Yo no pondría una bala, no pondría una Versa en situación de tiro. Eso lo quiere decir, ¿no? En el 98 le sacaron esa potestad. Primero, porque no tenía ninguna razón de ser, sino porque se usaba para encubrir las ejecuciones sumarias. Digo, se me cayó el arma, estaba temblando, apunté y se me disparó el tiro. Eso es lo que... En el ámbito del AMPA y en el ámbito policial, las Versas son lata.
Claro. O sea, son latas que vos las... y son los perros que se ponen cuando uno quiere simular un enfrentamiento. Dejemos hablar a Laurita. No, una pregunta porque me interesó un aspecto de lo que usted decía sobre la cuestión política y la necesidad de que esto quizás no se combate con balas, sino que se combate con un acuerdo político, como sucedió en otras provincias, por ejemplo Mendoza, donde el índice de criminalidad era muy alto y ha bajado. Ahora, ¿usted ve de que hay, digamos, intención política tanto del peronismo como del socialismo para hacer un acuerdo que combata el delito de fondo? ¿O ve que por ahora ellos están peleando entre ellos políticamente y no van a la solución de fondo? Creo que como pasa en el resto del país, las líneas político-partidarias son muy variadas en términos de posiciones en materia de seguridad. Entonces yo estoy seguro que dentro del justicialismo provincial hay gente muy, muy comprometida con la gestión de Saín y con encarar esto y otros que no. Y diría lo mismo del lado de encarar esto y otros que no. Y diría lo mismo del lado del socialismo y del radicalismo. Digo, los posicionamientos respecto de política de seguridad, la verdad que no respetan con claridad. Son líneas político-partidarias. O sea que hay una transversalidad ahí. Sí, digo, pero a ver, ¿qué sí hay que me parece auspicioso? Como bien decían ustedes, una de las razones no la única, pero una de las razones de la derrota de la Alianza Socialismo-UCR tuvo que ver con un fracaso notorio en política de seguridad y con haber hecho muchas operaciones mediáticas. Yo creo que eso se les volvió como un boomerang. Se los dijimos 20 veces, digo, esto vuelve como boomerang, es más, agrava el problema, le da cartel a los sindicados como esta construcción de ciudad gótica con superhéroes e hipervillanos es muy contraproducente cuando hay bandas tan violentas, porque el sello de la narcocriminalidad de Rosario no solo es el negocio en sí, la economía, sino los empresarios que la gerencian. Son empresarios con una trayectoria, no todos, hay algunos muy silenciosos. El laboratorio de Delfín Zacarías, que desarticuló la justicia federal durante gestión Murray. Vino un fiscal a investigar, lo corrieron porque no gustó cómo avanzaba, pero encontró, siguiendo precursores químicos, no era una cocinita de pasta base de las que hay en las villas, era un laboratorio con secadoras, con prensa, eso era exportación de gran cantidad internacional. Popea, que fue otro que cae en ese momento. Entonces, lo que se produce en Rosario, drogas que se producen en estos laboratorios en Rosario, en esa zona, ¿sale de la provincia para comercializarse o se consume solo en por los Santa Fe? casos que se han descubierto, las dos cosas, se consume sale del país. y sale del país. Sale del país también. ¿Y por Puerto San Martín? Sí, es un puerto muy importante ahí. El flujo de drogas en el mundo ya es grandes puertos con gran tráfico de cargas. O sea, ya no es más. Siguen habiendo las mulas, las pequeñas cargas, pero el volumen grueso, el negocio de la narcocriminalidad es mover grandes cantidades a Durban, a Rotterdam, de Puerto Grande a Puerto Grande, con un margen de ganancia tan grande que perdés 3, 4, 5 embarques y seguís coronando al final del proceso por la ganancia. ¿Cómo se lava ese dinero? ¿Se lava en Rosario? Bueno, ¿Se lava en otros lados? ¿Se sigue esa ruta del dinero? Bueno, yo citaba medio en broma una serie que fue The Wire, que un policía viejo en Baltimore le dice, cuando estaban investigando, dice, uno sigue la droga y se encuentra con los adictos y los dealers, uno sigue el dinero, perdónenme, pero voy a ser literal, y no sabe dónde mierda termina. Esto se cita, y yo creo que en Rosario, que debe tener la escala de Baltimore, bueno, uno de esos personajes sea muy aplicable. Digo. Y ahí está el talón de Aquiles de los intentos de reformar la policía, uno no confronta. Si fuera tener que gobernar una institución policial no es tan difícil. Digamos, por eso digo que parte de la clave es la de política y el hartazgo social también, ¿no? Pero ¿cuánto se ha utilizado de ese dinero para financiar la política? Porque hay gente que está convencida en el mundo político y sobre todo en el actual oficialismo que el socialismo recibió dinero del narcotráfico. A ver, es muy difícil aseverarlo porque no hay casos que lo prueben, pero sería un fenómeno único en el mundo donde ese dinero se lo queden los policías. Exactamente. Sería único, que ese dinero no se mueva para arriba y lateralmente. Que cuando digo lateralmente involucra economías legales, la economía de la noche. Hay vínculos claros, en la causa de diligencia sindical, vos hablas del Puerto San Martín, vino caliente, bueno, algo debe ver, ¿no? En la causa de los cuadernos, las empresas que cayeron financiaban a todos los partidos, no financiaban a además, estamos hablando del problema estructural que tiene Rosario y Santa Fe con el tema del narcotráfico y la violencia, pero en 2 semanas, 17 muertos, quiere decir que algo puntualmente está pasando, Caraba, en estas 2 semanas. Están diciendo a Saín, bienvenido a Santa Fe. El año pasado es un mensaje. Es un mensaje a las nuevas autoridades. Es un mensaje. Por algo, a ver, de los 17 homicidios, 3 fueron en las últimas 24 horas. 2 en 14 horas. Y el último, Franco Strumbi, que no sé, creo que no tiene nada que ver con el tema narco,
lo balean ahí en la calle, en Felipe Morey y Seguí, lo balean mientras estaban reuniendo el gobernador, el intendente y el ministro de Seguridad de Santa Fe, tratando de encontrar un freno a esta ola de violencia. Si no es un mensaje... Sí, el año pasado, digo, esto conviene también hacer comparación. El año pasado, en enero, hubo 14 homicidios. O sea, que no es que esto es una gran Pero en todo enero. En todo enero. En todo enero, sí. Estamos hablando de 17 en 14 Sin días. duda hay mensajes. Yo creo que hay muchas cosas. Hay una situación de violencia que está instalada, fuerte en los barrios, circulación Uno de de los armas. muertos es hijo de un suboficial de la policía santafesina, condenado. que era condenado por ser parte de la banda Pero Los en un caso emblemático, no en cualquier caso. Es el pero policía... ¿fue una venganza la muerte de este chico? Se supone que sí, pero el policía al que vos te referís, que es Ángel Abaca, condenado a 7 años de prisión, era uno de los que aparecía en la agenda de Martín el Fantasma Paz, que era el lavador de plata de los monos, al que mataron en septiembre de 2013 cuando iba en una BMW blanca 0 kilómetros con 500.000 dólares en efectivo y con 2 teléfonos donde figuraban todos los números de los policías de Rosario. Cuando Germán de los Santos en el informe dice que los monos más que nada son una banda narcopolicial, se refiere a ese caso. A ese caso. A la izquierda de Caraba, usted está viendo imágenes de una reunión, la reunión que hacía mención Gustavo Carvajal recién, el gobernador, el intendente de Rosario, el ministro de Seguridad y otros funcionarios hablando, intendente de Santa Fe Capital, que están hablando del problema de seguridad acuciante que está viviendo Rosario en estos 15 días. ¿Y qué pasaba en el momento que se desarrolló esta reunión, Caraba? Estaban matando a un chico. Cerca de ahí. Fue el 17º homicidio en 14 días. Lo que dice Font, que conoce Rosario mejor que uno, que es porteño, que fue por trabajo, que tuvo oportunidad de recorrer las calles de Rosario y ver a los narcos en acción, es lo más cercano a la realidad que escuché en los últimos meses de lo que está pasando en Rosario. Es lo más cercano a la solución o al horizonte que se puede encontrar en este problema. Y esa es la gran falla que yo le veo a todas las políticas que se aplicaron. Los que fueron de acá de Buenos Aires con soluciones espasmódicas, pensando que con más uniformes, con más verdes, con más azules, se iba a solucionar el tema. Y no es así. Caraba, esto que mataron a un chico, ¿no?, cerca de donde era la reunión, es lo que en la jerga periodística muchas veces llamamos tirar un muerto, ¿no? ¿Y para qué? Digo, ¿es para amedrentar a las autoridades políticas? ¿Qué quieren decir para demostrar con quién tiene... no quiero ser grosero, es para demostrar quién tiene el poder. Claro. Sí, generar conmoción pública, mostrar que las cosas el propio no cambian. ¿Qué cambia? El ministro de Seguridad, Marcelo Saín, habló de desestabilización institucional. Terrorismo urbano. A ver, dijo terrorismo urbano. Lo que cambia, que es una buena pregunta. Es una acusación grave que hizo. Lo hemos visto en otros contextos. A los dos casos. Las conducciones de las provincias, los gobiernos, cuando encaran reforma y ven que la cosa trae muchos problemas, que no se resuelve, hay una tendencia muy desgraciada de volver al doble pacto. Y bueno, esto no anduvo, negociemos con un sector... Es lo que le pasó al socialismo, al socialismo le pasó eso. El socialismo crea un ministerio de seguridad, hace campaña con la seguridad, designa un ministro como Daniel Cuenca. Yo fui secretario de Seguridad Pública, no por vínculos con el socialismo, sino por vínculos con Daniel Cuenca. Y después de Daniel Cuenca, teníamos una planta de funcionarios de 26 personas, ridículo por gestionar algo así, pero bueno, estaba caminando en ese sentido. Se va Daniel Cuenca y designa... ¿En qué año fue eso? 2000, gobierno de Wiener, digamos, 2007, 2011. Cuenca renuncia a los 2 años cumplidos y designan como ministro a un director del registro civil que veía los uniformes, esto lo digo porque lo he dicho públicamente, veía los uniformes y temblaba. Nos preguntaba si tenía que hacerle la venia o no. Y junto con él intentan nombrar a un jefe de policía retirado, un viejo exponente de la mano dura, que no lo logran designar porque los 3 secretarios que estábamos en ese momento amenazamos claramente nos íbamos. Digo, si esto toma esa dirección, no nos quedamos. Digo, si esto toma esa dirección, no nos quedamos. Eran designaciones que estaban acordadas. Claro, pero a ver, cuando vos nombrás un ministro sin trayectoria, experiencia, ni peso político, ni recorrido, y vas a designar como secretario de Seguridad un jefe de policía, estás claramente diciendo, muchachos, les entregamos de nuevo esto. Y los siguientes gobiernos en la provincia hicieron eso.
nombraron Lamberto, un reconocido militante del socialismo, un buen tipo, pero fue un fracaso como ministro de Seguridad. Ahora, ¿qué lectura, qué interpretación haces vos de un caso que fue muy resonante, que fue cuando le balean la casa al ex gobernador Antonio Bonfatti? Si uno escucha a los narcos, digo porque hay que escucharlos también y no necesariamente creerles, como no hay que creerle a nadie en estas cosas, el argumento de ellos, yo no digo, lo digo con pinzas y cito algo muy cuestionable, es nosotros pusimos para la campaña, Medina puso tanto, este puso tanto, este puso tanto, y no solo los narcos, y la madre de uno dijo tanto. Bueno, la madre de Luis Medina lo dijo eso. Que sea cierto o no. Yo puse no para la campaña. Pero ese fue el argumento y esto es un vuelto. Y cuando lo asesinan a Medina, hubo una operación muy cuestionable, una desesperación de funcionarios del gobierno provincial por hacerse de la MAC. Sí. Nunca se supo bien por qué, nunca se aclaró el hecho, estuvo denunciado, llegó a la Cámara de Diputados. Es el operativo que van ahí al City Center, al Hotel Pullman. Era un empresario de la noche rosarina, además. Entonces, probablemente tuviera, digo, a lo mejor por la noche, no por la droga, algún vínculo. Luis Medina, para mostrar un poco el personaje que describe Font, quería abrir la sucursal de Esperanto en Rosario y en la oficina tenía como mural, ¿a quién? El personaje Al Pacino. Tony Montana. A ver, ese era Luis Medina. Quería preguntarle a Caraba y también a Enrique, si tuvieras que buscar una experiencia internacional que sea exitosa en la lucha contra el narcotráfico, y ahí pensando en Medellín o pensando quizás en lo que tiene que ver con alguna ciudad de México, o digo, ¿existe la posibilidad de traer, de importar algún modelo que haya funcionado? Las exportaciones de todos los modelos de política son muy complejos porque la realidad mexicana y colombiana no se parece a la nuestra. Tasas de 300 y pico de homicidios cada 100.000 habitantes y alegría cuando hay 120. Entonces digo, son muy complejas. Ahí sí ha habido algunas políticas más o menos de lógica de reducción de daños del prohibicionismo en Europa. A ver, digo, yo estuve 4 años en la ONU y iba regularmente a Ginebra. En Ginebra, Suiza, se vende drogas alrededor de los principales barrios, hay dealers, pero los dealers funcionan, nunca ofrecen, están paraditos ahí, desaparecen en horario escolar, no se ven conflictos con la policía. ¿Qué te dicen los que hacen política de drogas en materia inteligente? Mira, yo los prefiero ahí, visibles y controlados. Si yo los empiezo a perseguir, se clandestinizan, se vuelven más complicados. Yo lo que quiero es que no se cartelicen, que no usen armas de fuego. ¿Estás hablando de legalizar? Esto no es legal. No. Es lo que se llama la legalización de facto, la tolerancia de vuelta facto. como pasó en The Wire. Muy parecido a lo de The Wire. Ahora, Enrique, no digo que sea la panacea, estamos en escenarios muy complejos. Yo fui a hacer un trabajo donde el problema es el consumo. Yo no creo que eso funcione en el barrio de la carne. No. Ni en la Villa del Tanque. Mirá, yo creo que hay que buscar recetas propias. Le cuento, ya que están contando alguna experiencia. Yo estuve en el 2010 en Ciudad Juárez, en México. Fui a hacer un trabajo periodístico para un informe de educación. Ciudad Juárez en ese momento era la ciudad más violenta del mundo. Tenía un índice de homicidios altísimo. No te dejaban salir solo del hotel. Y en ese momento había todo un trabajo que se llamaba Todos Somos Juárez, que era el gobierno federal, había bajado, pero con políticas sociales, políticas educativas, abrían escuelas, porque tenía un problema, abrían escuelas, porque tenía un problema, además de todo el tema del desarrollo narco, que estaban las maquilas, la gente trabajaba, la mamá, el papá, doble turno, los pibes estaban solos, nadie iba a la escuela, yo fui a hacer esa nota. Pero al margen de eso, era el trabajo de seguridad que se hizo, lo hizo el gobierno federal, porque las autoridades de Ciudad Juárez ya no podían resolver el problema. Y había comenzado, decían que comenzó, después seguí un poco el tiempo, bajó un poco el nivel, la incidencia del homicidio del narcotráfico. No sé, no lo deben haber solucionado porque es una ciudad fronteriza con El Paso, tiene unas connotaciones que la hacen muy proclive al narco. Pero si no se mete el gobierno federal, explotaba Ciudad Juárez. Digamos, lo pongo como comparación. A lo mejor el gobierno nacional tiene que ir a Santa Fe y resolver este problema también. No sé, el caso Medellín, digamos, también de alguna manera es un caso exitoso. Pero exitoso en un contexto de guerra, de lucha armada, digamos, son muy difíciles de comparar las Nosotros situaciones. por suerte, digo, más de la catastrófica que es nuestra situación, no estamos en esos niveles. A ver, les doy un ejemplo en qué estamos pensando en estas discusiones. Yo coincido con la posición geopolítica de Rosario, es clave en esto, y por eso las primeras cocinas de pasta base se comienzan a armar ahí donde el territorio toma valor, donde se necesita protección, donde, digo, es un paso de la economía
que agrega valor. Digo, esto es verdad para la soja si se hace aceite, es verdad para la cocaína si de la pasta base se hace la sustancia que se va a vender. Aparte, ¿cómo llega la droga? Ahora, Córdoba tiene un mercado de drogas, de consumo, venta, una economía ilegal de drogas que no debe ser en escala muy distinta en consumo, digo, venta, no debe ser muy distinta a la de Rosario. Ahora, tiene 1/3 de los homicidios. Entonces, hay cosas que tienen que ver con el mercado de drogas y otra con, lo digo en términos económicos, con los empresarios a cargo del negocio. Con el vínculo con la policía en Córdoba no hay 340 búnkers fijos, como alguna vez se calculó en Rosario, tributando sumas semanales fijas según área de la policía. O sea, lo que más se llevaban, yo tuve acceso a investigaciones de la Procunar, porque desde la universidad acompañamos en parte la gestión del fiscal Murray. Lo puedo decir porque son causas que ya ahora son públicas. Tenías escuchas donde comentaban entre los empresarios con quién convenía arreglar, quién te daba bicicleta, en la jerga de cero te daba crédito para que te puedas instalar, y qué se llevaba la división judicial en ese momento. En un momento se lleva mucho más que el área de drogas, cuánto se llevaba drogas, y la parte chiquita se lo llevaba la jurisdicción, o sea, la comisaría y el comando radioeléctrico. Y era una cifra, yo creo que en ese momento eran unos 60, 70 mil pesos semanales por punto de venta de drogas. No era información periódica, eran los integrantes del mercado hablando de cuánto cobraban. Es lo que me tocó ver a mí ese viernes a la noche, que fui a hacer la recorrida por todos los búnkers habidos y por haber, ahí en Tablada, en Villa Moreno. Había gente que empezó vendiendo en la calle hasta que pudo instalarse el búnker, y ese tenía que tributar semanalmente al comisario, y ese comisario que le decían 20 lucas, porque es lo que tenés que poner en efectivo para empezar a hablar, te vendía un auto que no era de él, que era de un narco, y también te cobraba la coima a aquel que había instalado el búnker. Entonces, si partimos de esta base, Rosario, si hay una solución, creo que se puede encontrar únicamente a partir de un acuerdo político y no de ahora. No va a ser una solución que la vamos a ver en 1 o 2 años. Yo le quiero apuntar a él. El pico de homicidios fue 2013, cuando después que matan a Cantero a la salida del boliche Infinity Night, ahí en Galvez. Hubo una meseta, hubo un año donde se amesetó, donde bajó la cantidad de homicidios. ¿Por qué fue? Pero a ver, nunca volvió. Hay varias cosas. La cifra total tiene que ver con el aporte de la violencia narco entre bandas y demás, y esto es claro en Santa Fe capital, y una violencia interpersonal de jóvenes en sectores populares no vinculado a lo narco. Ahí tenés el crecimiento sostenido. Claro, cuando la tasa se vuelve muy alta y además tenés estas ejecuciones espectaculares, el gobierno mismo en ese momento buscó la explicación. Esto es todo tema narco. Grave error, porque uno tiene que desagregar y decir, a ver, pibe que se pegan tiros en los barrios, lo abordo con una política determinada. Bandas que negocian con la policía para gestionar un negocio como el de la droga, reformo la policía, voy por otro lado. Entonces, los amesetamientos son muy propios porque se amesetan, pero nunca bajó a los niveles que había tenido Rosario antes. O sea, Santa Fe siempre tuvo tasa alta de homicidios, Rosario estaba durante muchos años como ciudad de Buenos Aires, como Córdoba, y empieza a crecer. Y en el 2008 varios anunciamos que se venía eso, no por la violencia narco, lo que estábamos mirando era la violencia entre los pibes. A eso se le suma la violencia narco y lo vuelve espectacular, lo vuelve noticia en medios internacionales, pero para la política pública es fundamental desagregar las dos cosas, pues se atacan de manera distinta. Y encarar la reforma... Y metieron todo en la misma bolsa. Sí, porque ¿sabés por qué? Porque rendía en ese momento decir es culpa de lavarse las manos. Es lavarse las manos. Es todo narcocriminalidad. Bueno. Yo no tengo nada que ver. Bueno, la verdad que ojalá se pueda resolver esto en Rosario. Caraba, lo último. ¿Qué puede pasar en estos próximos días? ¿Esta escala de violencia ahí va a seguir avanzando? ¿Cómo la ves? Si no hacen nada rápido, tienen que rezar para que paren los homicidios. Si no hacen nada rápido, si no se actúa rápidamente, esta escalada va a seguir. Sí. Bueno, muy bien. Perdón que sea un mensaje pesimista, pero realista. Enrique Font, profesor titular de Criminología de la Universidad de Rosario. La verdad, un placer tenerte en el programa. Nos vino muy bien. Caraba, gracias por colaborar con nosotros hoy. Quédate con nosotros después de la tanda. Te vamos a contar en un breve informe algo que está en la cabeza de algunos empresarios. ¿Vuelve el fantasma de Guillermo Moreno? Te lo contamos después.